Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera charla de nuestro ciclo Luz y Sombra, Astronomía y Ciencia desde el Gualmapu. Soy Antonieta Silva, académica de la Universidad de la Frontera y directora del Comité Eclipse, que está a cargo de las actividades institucionales en torno al evento que vamos a vivir en nuestra región el próximo 14 de diciembre. En esta oportunidad nos acompaña Celia Verdugo del Observatorio ALMA. Celia es licenciada y magíster en Ciencias con mención en Astronomía de la Universidad de Chile y doctora en Astronomía y Astrofísica del Observatorio de París en Francia. Se ha especializado en formación estelar y radioastronomía y actualmente trabaja como Data Analyst en el Observatorio ALMA, donde es parte del equipo que se encarga de realizar las observaciones y procesar parte de todos los datos que toman allá. La charla de hoy se titula El universo que no vemos. Muchas gracias, Celia, por acompañarnos hoy día. Hola a todos y no, gracias a ustedes por la invitación. Me habría encantado ir a la región de la Araucanía a hacer esta actividad, pero bueno, coronavirus dijo otra cosa. Espero en un futuro, ojalá no muy lejano, poder estar con ustedes en persona y realizar más actividades como esta. Por favor, cuenten conmigo. Sí, una vez que podamos volver a la nueva normalidad, esperamos también tener algunas actividades presenciales acá en la región, más o menos a partir de octubre, septiembre-octubre, esperamos tener, resguardando también todas las precauciones que tengamos que tener para esa fecha. Así que estás invitada también por esos meses más adelante. Estamos todos confiando que esto no va a opacar el eclipse y que para diciembre ya vamos a tener un cierto grado de normalidad para poder apreciarlo bien. De todas formas va a haber eclipse, el eclipse no Sí, se o va a sea, correr. el eclipse no se corre. Las pocas cosas que coronavirus no puede atrasar. Sí, estamos haciendo un poquito de tiempo para que la gente se pueda incorporar también a esta transmisión, así que los invitamos también, si quieren contarle a sus amigos, estamos por el Facebook Live, y después la transmisión también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que es Eclipse 2020 UFRO. ¿Ah? Y para más información de las próximas charlas, pueden entrar también a nuestra página web, que es eclipse2020.ufro.cl. Bueno, Celia es nuestra invitada de hoy día, que viene de Alma, así que vamos a dejarla ahora para que nos presente la charla, El universo que no vemos. Ok, voy a... Ok, ¿ven mi presentación? Sí. Súper. Bueno, como les contaba Antonieta, mi nombre es Celia Verdugo, yo soy astrónoma de ALMA, estoy a punto de cumplir 15 años en este observatorio, o sea, perdón, 5 años, no 15. 5 años trabajando para ALMA. Yo soy una de las data analysts. Mi trabajo consiste básicamente en ir al observatorio de manera frecuente, voy aproximadamente una vez al mes en tiempos normales, y soy una de las personas encargadas de tomar los datos para toda la comunidad científica y también proceso parte de los datos que tomamos, específicamente datos de calibración, para poder brindar un producto a la comunidad científica que sea confiable. También, como les contaba, yo me he especializado a lo largo de mi carrera en formación estelar y en radioastronomía, que es un tema que voy a tocar a lo largo de mi charla. Les voy a explicar un poco qué hacemos en esta rama de la astronomía. Y por favor, invitarlos a que si tienen cualquier duda, puede ser de esta charla o de otra cosa, por favor no se queden con la duda, la pueden hacer a través del chat, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por responderlas todas. Lo más importante para mí de esta actividad son las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ya? Entonces... siempre me gusta partir este tipo de actividades con la pregunta más quizás básica de todas, porque no siempre es muy conocido nuestro trabajo. Hay veces que gente no entiende muy bien qué es lo que hacemos.
¿Qué es lo que hace un astrónomo o una astrónoma? Porque a veces se siente como una profesión un poco lejana. Y no es trivial entender realmente a qué se dedica estas personas. Los astrónomos nos dedicamos a estudiar el cielo, el universo como un todo, ¿ya? Tratamos de entender qué hay más allá de nuestro planeta. Nos dedicamos a observar planetas, estrellas, satélites naturales, galaxias, cúmulos de galaxias incluso. El universo como un todo, ¿ya? Existen distintas ramas de la astronomía. Hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar las galaxias y cómo se mueven, cómo interactúan entre ellas. Hay otra gente que se dedica a estudiar las estrellas dentro de las galaxias, eh, cómo funcionan a lo largo de su vida, cómo nacen, cómo mueren, cómo forman planetas. Y hay otra gente dedicada, por ejemplo, exclusivamente a estudiar planetas, cómo se forman, cuáles son sus características y, muy importante, qué tipo de condiciones albergan para una eventual capacidad de vida en ellos, ¿ya? Todas estas son ramas distintas de la astronomía, son todas muy importantes porque todas apuntan a un mismo objetivo. La misión que tiene cualquier astrónomo para con la sociedad es tratar de responder a la mejor de sus capacidades todas las preguntas que podamos tener sobre el universo. Cómo se formó nuestro planeta, cómo se formó nuestro sistema solar, cómo se formó nuestra galaxia, qué le va a pasar a nuestro Sol cuando llegue al final de su vida, puede haber vida en nuestros planetas, nosotros como raza humana podríamos vivir en otro planeta. Todas estas son preguntas que los astrónomos tratan de responder con el fin de entender nuestro universo como un todo, ¿ya? Sé que algunas veces esto puede sonar como un poco lejano, como que no atañe a nuestro día a día, pero la verdad es que sí es algo importante para todos nosotros, porque en tratar de responder estas preguntas ayuda a entender nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Cuando entendemos, por ejemplo, cómo funcionan las estrellas, como nuestro Sol, somos capaces de entender cómo se formó la Tierra y en ella cómo se formó la vida. ¿Y qué le va a pasar a la Tierra una vez que una estrella como nuestro Sol llegue al final de su vida? Entonces, todas estas preguntas sí afectan directamente nuestra vida en nuestro planeta. Por eso es importante tratar de responderlas todas, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo respondemos estas preguntas? Los astrónomos tenemos una única herramienta de trabajo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que una estrella está a 4 años luz de distancia, que la atmósfera de un planeta tiene tal temperatura, o que una galaxia se está moviendo a tal velocidad, alejándose o acercándose de nosotros, todas esas mediciones las hacemos con una única herramienta de trabajo, que es la luz, ¿ya? Eso es todo con lo que nosotros contamos. Es la luz que nos llega desde el universo, desde el cielo, nosotros la recibimos y la estudiamos. Esto viene de la época desde Galileo Galilei, cuando fue el primero que se le ocurrió apuntar una especie de telescopio que él tenía en esa época y lo apuntó hacia el cielo y pudo observar las lunas de Júpiter. ¿Ya? Eso marcó el inicio de la astronomía. Pero lo único que le faltó a Galileo es un instrumento que el más simple de todo es básicamente un prisma, que es capaz de recibir un rayo de luz y separarlo en sus distintos componentes. No sé si alguna vez ustedes han podido hacer este experimento, es súper entretenido. Es hacer pasar un rayito de luz por un prisma y que se separa en colores, ¿cierto? Los colores que se pueden ver en el arco iris son simplemente distintos tipos de luz emitidos a distintas frecuencias y temperaturas. ¿Okay? Entonces, un solo rayito de luz en verdad contiene mucha más información de la que nosotros pensábamos al principio. Existen distintos tipos de luz y nuestro trabajo como astrónomos es tratar de estudiarlos todos. ¿Ya? Entonces,
Cuando nosotros hacemos pasar un rayito de luz por un prisma, podemos ver distintos tipos de colores, ¿ya? En astronomía tenemos prismas aún más sofisticados que pueden separar la luz más allá de los colores que nosotros conocemos y poder separarlo en distintos tipos de luz, ¿ya? Existe muchísima más luz de la que el ojo humano puede ver. El ojo humano, súper limitado, puede ver solamente un pequeño rango de lo que llamamos el espectro electromagnético y puede ver solamente este tipo de luz, que es la luz visible. Recordemos que la luz es una onda, quiere decir que viaja a una cierta frecuencia o longitud de onda, y el tipo de luz que nosotros vemos, la luz visible, tiene una longitud de onda muy particular, bien específica, y es en este rango donde nosotros vemos los colores. Pero existen muchos más tipos de luz distintos que nos llega desde el cielo y nosotros no podemos ver. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de los rayos X, o los rayos gamma, o incluso la luz ultravioleta, o las ondas de radio. Todos estos son distintos tipos de luz que provienen de lugares a distintas temperaturas, básicamente, ¿ya? Pero todo esto es luz que nos llega desde el cielo y nos trae información sobre el universo en el cual vivimos. Ahora, para cada tipo de luz necesitamos un instrumento distinto, un instrumento especial. Es por eso que tenemos distintos tipos de telescopio para poder observar cada tipo de luz. Por ejemplo, para las ondas de radio, tenemos los radiotelescopios, que es a lo que yo me dedico. Pero, por ejemplo, para la luz visible, tenemos telescopios que son básicamente espejos que reflejan la luz. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, los telescopios de la Silla, Paranal o el VLT que se encuentran en la segunda región. Y finalmente, para tipos de radiación más energético, como los rayos X o los rayos gamma, que provienen de lugares muy calientes y tienen una frecuencia muy alta, tenemos telescopios espaciales, ¿ya? Esto porque este tipo de luz, que es muy energético, a la vez es dañino para la vida humana. Y nosotros afortunadamente tenemos una capa de ozono que nos protege de este tipo de luz, pero al mismo tiempo es un tipo de luz que trae información del universo, información que no nos queremos perder. Entonces, por lo mismo, hemos llevado los telescopios a el espacio para no perdernos ese tipo de información, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan, perdón, por qué es importante, uy, disculpen, se me fue la presentación. ¿Por qué es importante tener tantos tipos de telescopio? Esto es porque necesitamos recopilar toda la información posible que tenemos sobre los objetos que estamos observando. Esto funciona muy parecido a como, por ejemplo, cuando vamos al médico y el doctor nos examina físicamente, nos ve, qué sé yo, el tono de piel, nos hace un examen físico, ve nuestras pupilas y puede ver que por el exterior nos encontramos más o menos bien, pero él, para realmente saber cómo nos encontramos físicamente, necesita hacer exámenes, como por ejemplo una radiografía y ver nuestros huesos. Y él va a comparar todos esos tipos de informaciones para evaluar un diagnóstico final. En astronomía se hace algo bastante similar en el sentido de que cuando observamos, por ejemplo, una galaxia, tratamos de observarla a todas las longitudes de onda posible, porque cada longitud de onda nos va a dar un tipo de información distinta, ¿ya? Por ejemplo, cuando observamos en luz infrarroja, nos va a dar información sobre temperaturas, ¿ya? En cambio, cuando observamos en el milimétrico, en ondas de radio básicamente, estamos observando otros componentes de la galaxia como son el polvo y el gas, y en rayos X estamos observando las partes más energéticas de la galaxia, entonces hay mayor actividad. Pero todos estos pedacitos de información son importantes porque son complementarios, ¿ya? Ahora,
Como les contaba, existen distintos tipos de longitudes de onda, distintos tipos de luz, pero los tipos de luz, más o menos desde el radio hasta el visible, todos ellos se observan con telescopios terrestres. ¿Ya? Los demás, que es un tipo de luz más energética, que no atraviesa la capa de ozono, todos ellos se observan con telescopios espaciales. Ahora, ¿se han preguntado dónde están los mejores telescopios? Y me imagino que muchos de ustedes ya saben. A mí me encanta mostrar esta imagen, es una de mis favoritas. Esta es una imagen real, es una foto tomada desde la Estación Espacial Internacional. Y si miran con alto detalle, se van a dar cuenta que esto en realidad es nuestro país. Es el norte de Chile. Incluso acá se puede ver, se puede apreciar la península en la región de Antofagasta. Y podemos ver los sitios de ALMA, por ejemplo, y BLT. Lo que me encanta de esta imagen es que se puede notar muy bien cómo las nubes que vienen desde el Océano Pacífico se ven atajadas por la cordillera de la costa. Y eso le brinda al desierto de nuestro país, en el Valle Central, cielos despejados casi todo el año. Es por esto que nuestro país es ideal para hacer astronomía. Por eso los mejores telescopios del mundo han elegido nuestro país para ser instalados, porque nosotros contamos con muchas noches despejadas y un aire muy seco la gran mayoría de los días del año. Así que nosotros tenemos un laboratorio natural perfecto para esta disciplina. Ahora, ¿qué es la radioastronomía? Como les contaba, se encuentra en esta parte del espectro electromagnético. Es un tipo de luz que proviene desde las regiones más bien frías del universo y tiene una longitud de onda bastante grande, por ende una frecuencia baja. No confundir, por favor, cuando hablamos con hablar por un radio, esto es distinto. Es un tipo de luz que se observa con radiotelescopios que tienen forma de antenas, ¿ya? Como las que ven acá. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo vemos en radioastronomía? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen real de nuestra galaxia, la Vía Láctea. A todo esto, para que sepan, todas las fotos que ustedes vean de la Vía Láctea tienen que ser así como de canto. Si ustedes ven una foto de la Vía Láctea que se ve como de frente, como un plato de frente, esa no es la Vía Láctea. Básicamente porque nunca hemos viajado tan lejos con una cámara para salir de nuestra galaxia y sacarle una foto de frente. Nosotros estamos inmersos en el disco de la galaxia, entonces esta es la única foto que nosotros podemos sacar de nuestra galaxia. ¿Ya? Acá se encuentra el centro de nuestra galaxia. Todo esto es el disco. Y nosotros nos encontramos aproximadamente por acá, como a la mitad de la distancia del radio. Nos encontramos a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia. Eso quiere decir que si nosotros fuéramos a viajar al centro de la galaxia y lo pudiéramos hacer a la velocidad de la luz, tardaríamos 25.000 años en llegar. No lo podemos hacer, no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero sí podemos apuntar nuestros telescopios hacia el centro de la galaxia y podemos ver la luz que nos llega desde esta región. Y esa luz que nos está llegando con un desfase de 25.000 años, porque ese es el tiempo que ha tardado la luz en viajar. Por lo tanto, estamos viendo el centro galáctico como era hace 25.000 años atrás, que no lo podemos ver como es en el presente, porque la luz tarda en viajar. ¿Ya? Entonces, es como tener una especie de máquina del tiempo. En astronomía, mientras más lejos vemos en distancia, al mismo tiempo estamos viendo más en el pasado, porque la luz tarda tanto tiempo en llegar a nosotros. Ahora,
Si ustedes se fijan bien en esta imagen, pueden ver que al centro hay una especie de un caminito más oscuro, ¿cierto? Hay algo que no me deja ver el centro de la galaxia. Todo esto que se ve acá es polvo, polvo al interior de nuestra galaxia que no nos deja ver ciertas regiones, como por ejemplo el centro galáctico. Así es como se ve la galaxia en luz visible, así la ve el ojo humano. Pero ¿qué pasa si nosotros pudiéramos verla con ojos de un radioastrónomo, con ojos de radioastronomía? Se vería así. Ahora, lo que antes se veía oscuro en el centro de nuestra galaxia, ahora es brillante. En radioastronomía, el polvo ya no nos importa. Nosotros podemos ver a través del polvo y podemos ver un montón de regiones en nuestra galaxia que antes no podíamos ver. Y podemos ver zonas de gran interés para nosotros, como lo son, por ejemplo, las nubes moleculares. Las nubes moleculares son regiones al interior de nuestra galaxia, son regiones ricas en gas, específicamente gas molecular, hidrógeno molecular, y es en estas regiones, a partir de las sobredensidades de gas, que es donde nacen las estrellas. Por ejemplo, en una zona como esta, en la nube molecular de Tauro, donde hay mayor densidad de gas, es aquí donde la gravedad va a empezar a actuar y va a hacer que todo el gas que está en esta zona se empiece a concentrar en un punto y empieza a traer más material así, y va a empezar a rotar, va a empezar a girar, y va a traer más y más material, y es aquí donde se van a formar varias estrellas. ¿Ya? Es en este tipo de regiones donde nacen las estrellas. ¿Ya? Entonces, en radioastronomía, gran parte del tiempo nos dedicamos a estudiar el origen de las estrellas, cómo nacen a partir de nubes de gas y polvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de regiones solemos estudiar en radioastronomía? Pasamos bastantes horas observando nebulosas, como por ejemplo la nebulosa de Orión. Las nebulosas son las que nos brindan las imágenes, a mi parecer, las imágenes más hermosas en astronomía. Estas son zonas donde están naciendo nuevas estrellas y se generan a partir de la muerte de una estrella que era muy grande, mucho más grande que nuestro Sol, que explotó como una supernova muy violenta, y es su muerte la que da paso a una región rica en gas y en elementos pesados, a partir de los cuales van a nacer nuevas estrellas. Es como un ciclo de vida. ¿Ya? También otra de nuestras regiones favoritas que nos gusta observar es la nebulosa Caballo, otra región rica en formación estelar. Nos encanta porque tiene esta forma como de caballito, de una pieza de ajedrez. Y es dentro de estas nubes de gas denso donde van a nacer nuevas estrellas. Y también nos gusta mucho estudiar zonas que llamamos discos protoplanetarios. Un disco protoplanetario es básicamente una estrella muy, muy joven, una estrella que acaba de nacer a partir de una nube molecular. Y a medida que va naciendo, forma un disco a su alrededor, un disco de gas y polvo, que va girando alrededor de esta estrella muy joven. Y es en este disco donde van a nacer planetas, como fue el caso de nuestro sistema solar. ¿Ya? Entonces, no sé si se alcanzan a ver una especie de surcos dentro del disco, como por ejemplo acá. Lo que ven acá es un planeta que se está formando. El material que se encuentra sobre este disco está girando alrededor de la estrella del medio, que está acá, y va acumulando material a sí mismo, y se va volviendo cada vez más denso y más denso, sigue girando, y a medida que va avanzando a lo largo del disco, va limpiando todo el material que tiene a su alrededor, lo acumula hacia sí mismo y forma un planeta. ¿Ya?
Estos son el tipo de cosas que nosotros solemos estudiar en radioastronomía. Ahora, ¿cómo son los radiotelescopios con los cuales trabajamos? Todos los radiotelescopios tienen una forma como esta, que tienen una base y tienen un disco acá, que es el encargado de recibir la luz. Este disco tiene una forma parabólica y la luz se refleja toda hasta este punto focal, y la devuelve hasta el centro de la parábola, que es donde está el receptor, que acumula toda la luz y la lleva al computador del telescopio, y ahí se procesan los datos. ¿Ya? Existen varios radiotelescopios. Nuestro país tiene, yo diría, la mayor cantidad de ellos. Ahora, en astronomía, ¿qué tan lejos podemos ver? Sin duda depende del instrumento que tengamos. No sé si ustedes han hecho el experimento de que ven un auto en la carretera muy lejano y se ve como una sola luz, pero a medida que se va acercando el auto ve que en verdad tenía dos luces separadas y que antes se veía como una sola, y cuando está cerca el auto pueden ver que eran dos luces distintas. Okay. En astronomía nos pasa mucho eso, que a veces vemos un objeto lejano que creemos que es uno solo, que está brillando, pero en verdad son dos objetos que estaban juntos y que yo, debido a la gran distancia, los veía como uno solo. El, el, el poder que tiene un telescopio para poder discernir objetos a gran distancia es lo que nosotros llamamos el poder de resolución. Y este poder de resolución está íntimamente ligado al tamaño del telescopio. En astronomía, mientras más grande el telescopio, es mejor, porque permite ver con más detalle. Por eso siempre tratamos de hacer los telescopios lo más grande posible, porque por un lado nos permite recolectar mayor cantidad de luz que estamos recibiendo desde el cielo, y podemos ver los objetos no más brillantes de lo que son, sino tan brillantes como realmente son. Es decir, si tengo un telescopio chiquitito, podría pasar que yo vea una galaxia así, que se ve de este tamaño, pero si la observo con un telescopio más grande, en verdad me doy cuenta que la galaxia tenía todo un disco de emisión más grande que yo no podía ver porque es más débil, simplemente. ¿Ya? Y también los telescopios más grandes nos permiten tener una mayor resolución angular, es decir, que podemos ver con más detalles estructuras finas de los objetos que estamos observando. ¿Ya? A veces, como les contaba, creemos que estamos viendo un solo objeto cuando en verdad eran dos, separados por una pequeña distancia, y eso solamente lo vamos a poder apreciar con un telescopio lo suficientemente grande. Ahora, ¿qué tan grandes pueden ser estos telescopios? Llega un punto en que simplemente no los podemos hacer tan grandes como quisiéramos. No podemos construir un telescopio de 15 kilómetros de diámetro porque no es técnicamente posible, ¿ya? Pero lo que podemos hacer es usar un montón de telescopios más pequeños que en conjunto funcionen como un telescopio más grande. Y eso es lo que conocemos como interferometría. Es cuando hacemos trabajar en conjunto un montón de telescopios para que entre todos ellos simulen un telescopio del diámetro de la mayor distancia entre los dos telescopios de mayor distancia. Es decir, ya es como si tuviera, imagínense que la luz que nos llega al cielo es como una lluvia, y yo la quiero recolectar en un balde muy muy grande, pero que no existe ese balde. Entonces lo que hago en verdad es poner varios baldes chiquititos en ciertos puntos, y así puedo recolectar la mayor cantidad de agua que posible. Lo mismo pasa con la luz. ¿Ya? Y esto es justamente lo que hacemos en ALMA. ALMA es un interferómetro, el más grande del mundo, con 66 antenas.
que se encuentra en el desierto de Atacama, en el llano de Chacnantor, en la segunda región. Esto es cerca de San Pedro, Toconao, por esa zona. Es una planicie bastante grande, donde nuestras 66 antenas además tienen la gracia de que se pueden transportar desde un lado a otro, y de esta forma nosotros tenemos un telescopio que es dinámico, es decir, el tamaño de nuestra apertura ficticia, por decirlo así, de nuestro telescopio se puede agrandar o achicar dependiendo de los requerimientos de la comunidad científica. Hay astrónomos que necesitan que nuestro telescopio sea lo más extendido posible para así poder observar los objetos más lejanos y más pequeños con la mayor resolución posible, para poder observar los detalles más finos de estos objetos. Y por otro lado, hay astrónomos que nos piden tener nuestras antenas lo más cerca posible, en un arreglo más compacto, para otras finalidades. Y nosotros nos vamos adecuando a estos requerimientos. Y para esto tenemos transportadores especiales diseñados exclusivamente para este fin, que son capaces de tomar nuestras antenas y moverlas de un lado al otro para así poder cambiar la configuración de nuestro telescopio. Esto ocurre todos los meses, siempre estamos moviendo de una antena de un lugar a otro. Es una tarea titánica. El transportador tarda varias horas en mover una antena de un punto a otro, pero es gracias a esto que nuestro telescopio es capaz de adaptarse a las necesidades de toda la comunidad científica. Ahora, aparte del transportador, otro componente bien importante de nuestro observatorio es lo que llamamos el correlador o correlacionador de ALMA. Este es un supercomputador con más de 130 millones de procesadores. De hecho, es el supercomputador que se encuentra a mayor altura geográfica en el mundo. Y es este supercomputador el que se encarga de procesar toda la información que reciben las antenas. Es como, nosotros lo pensamos como el cerebro de nuestro telescopio. Recibe toda la luz que recolectan las antenas y lo procesa para básicamente poder leer esta información en forma de unos y ceros, y que un computador lo pueda entender y nosotros podamos procesar nuestros datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de ciencia podemos hacer con este tipo de telescopio? Afortunadamente hemos podido obtener de las imágenes más hermosas que yo personalmente he visto, como por ejemplo la primera imagen que se tomó hacia las galaxias antenas, que son dos galaxias que están colisionando una con la otra. Y pudimos sobreponer en una imagen que fue tomada por el telescopio Hubble, que ve luz visible. Sobre esa imagen podemos ver en rojo la imagen que tomó ALMA, y pudimos hacer una correlación e identificar los lugares en los cuales se están formando estrellas, debido al acercamiento que tienen estas dos galaxias, que está gatillando un evento de formación estelar. ¿Okay? Es debido a la alteración que sufren las nubes moleculares en estas galaxias que se están acercando. La gravedad de este efecto hace que se estén formando nuevas estrellas. Otra de nuestras imágenes favoritas, por ejemplo, hacia la estrella Fomalhaut, que se encuentra a unos 25.000 años luz de la Tierra, y que está rodeada por un círculo, un anillo de polvo. ¿Ya? Este anillo antes no lo podíamos ver porque es muy fino, y no teníamos la resolución angular necesaria para poder observarlo en detalle. ¿Ya? Lo que teníamos antes era básicamente una imagen un poco borrosa, digamos, que había tomado el telescopio Hubble, que es un telescopio más o menos pequeño, y finalmente cuando lo pudimos observar con ALMA logramos ver todo este detalle de que tenía un anillo muy fino y hermoso,
que también está relacionado con la actividad de formación estelar que tiene a su alrededor. Y por último, como les contaba anteriormente, los discos protoplanetarios, sin duda, también abarcan gran parte de nuestro quehacer diario en el observatorio. Hemos podido observar imágenes hermosas, como por ejemplo la imagen que se le tomó a H. Tauri, que es esta estrella que está acá, al medio, y tiene este disco de gas y polvo a su alrededor, a partir del cual se están formando nuevos planetas. ¿Ya? Todo el material que se encuentra en el disco va girando alrededor de la estrella, y a medida que va avanzando en su camino, va acumulando más materiales así, va absorbiendo más gas y más polvo, se va volviendo más denso, y se va formando un protoplaneta. Y va, a medida que avanza, va barriendo todo el material que tiene a su alrededor, lo acumula hacia sí mismo, y así se forman los planetas. ¿Ya? Y poder ver estos anillos alrededor del disco protoplanetario es ver la formación de un planeta en vivo e indirecto. Y es algo que antes de ALMA no habíamos podido hacer porque estos objetos son sumamente pequeños y se necesitaba una resolución angular muy, muy grande para poder ver el detalle tan fino de los anillos. Ahora, otro tipo de descubrimiento también va por el lado de los espectros que podemos obtener. ALMA no se dedica solamente a obtener imágenes de los objetos que observamos, sino que también podemos leer la información que nos llega desde el cielo en forma de un espectro. Es básicamente, hacemos pasar la luz por un instrumento y esa luz la separa en distintas frecuencias y podemos ver una especie de código de barra que nos indica su composición química. Entonces, a través de la luz, por ejemplo, que nos llega del Sol, nosotros podemos saber de qué está compuesto el Sol, de qué elementos químicos está compuesto el Sol. Y ese experimento lo repetimos prácticamente a todos los objetos que observamos en el universo. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, hace unos pocos años atrás, cuando se observó una estrella binaria muy joven. Es decir, son dos estrellas muy jóvenes que están orbitando una a la otra, son como hermanas gemelas. Y al observar su espectro, descubrimos una línea de emisión que correspondía a un tipo de azúcar, que es un glicaldehído. Es decir, en la órbita cercana a esta estrella descubrimos azúcar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el azúcar es un tipo de una molécula compleja que no solemos observar desparramada en el universo, y podría marcar indicios de una estructura molecular compleja como lo sería, por ejemplo, moléculas orgánicas, que podrían dar paso eventualmente a posibilidad de vida en esta región. Por eso fue tan importante este descubrimiento. Ahora, ¿qué tan grandes pueden ser estos telescopios? O los interferómetros, como les estaba explicando. Aquí podemos echar a volar nuestra imaginación. Lo hicimos recientemente, cuando hicimos por primera vez el experimento de hacer interferometría de línea de base muy, muy larga, cuando conectamos nuestro observatorio con observatorios de otras partes del mundo. ¿Ya? Hace unos años atrás hicimos este experimento, nos conectamos con un observatorio en Estados Unidos, otro en Europa, otro en el Polo Sur, al hacer esto logramos simular tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Y con este telescopio gigantesco del tamaño de la Tierra, pudimos obtener lo que fue la imagen del año pasado, que fue la imagen del agujero negro. Este agujero negro en la galaxia de M33, en el centro de la galaxia, marcó un hito en la astronomía porque nunca antes habíamos tenido un telescopio tan grande, con un poder de resolución tan grande que pudiéramos
observar el detalle de un agujero negro. Lo que vemos acá es el horizonte de evento de un agujero negro, es decir, el límite a partir del cual el agujero negro va a observar todo o no. ¿Ya? Yo sé que los agujeros negros suenan como objetos extremadamente poderosos que se tragan todo, y es cierto, el agujero negro se traga todo, incluyendo la luz, pero solamente lo puede hacer dentro de un cierto radio. Tiene un radio de efectividad, a lo que llamamos el horizonte de evento. Y este horizonte de evento es muy pequeño. Es una pequeña región acá, que cuando digo pequeño, esto en verdad es como del tamaño de la órbita de Neptuno, pero en astronomía eso es muy pequeño. Y nunca antes habíamos tenido el poder de resolución para poder observar esta región, este límite, más encima en otra galaxia, ni siquiera en la nuestra. Entonces esto sin duda marcó un hito, un antes y un después, de cómo podemos hacer interferometría. Y personalmente a mí me encantaría poder hacer esto incluso con la Luna y poner un telescopio en la Luna y hacer interferometría con la Luna y tener un telescopio aún más grande. Pero sin duda esto fue el gran avance del año pasado, fue la imagen del año. Y les puedo adelantar que, y yo también estoy esperando, que se libere la imagen del agujero negro en nuestra galaxia, que también se observó, y que es una imagen mucho más difícil de procesar, porque cuando observamos hacia el centro de nuestra galaxia, como les contaba, hay un montón de polvo y gas que como que oscurece nuestra línea de visión, pero esa imagen se está procesando y ojalá se libere pronto, porque también va a ser tan reveladora, incluso más que la imagen de M33. Y bueno, con esto me gustaría parar la presentación porque me encantaría saber de ustedes si tienen preguntas. Puede ser de esta presentación o de cualquier otra cosa. Yo feliz de responderle todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia, por tu presentación. Bueno, estamos en esta modalidad virtual, así que aplausos medio imaginarios aquí. Invitamos también a las personas que nos están viendo, ponerle los aplausos ahí en los comentarios, como lo hemos hecho anteriormente. Y hay un par de preguntas ya en los comentarios. Aquí Iván pregunta, ¿qué nivel de alcance tiene la astroquímica? O de avance, perdón, de avance tiene la astroquímica. Oh, qué buena pregunta. Bueno, astroquímica es una rama bien específica que trata de buscar la presencia de moléculas complejas en otros sistemas más allá del nuestro, más allá de nuestro sistema solar, ojalá. Y su nivel de alcance va a estar determinado nuevamente por el poder del telescopio. Lo que pasa es que, como les contaba, mientras más grande es el telescopio, más poderoso se vuelve y tiene mayor poder de resolución. Esta resolución no solamente se aprecia en la calidad de la imagen que podamos obtener, sino que también en los espectros que nosotros podamos observar. Es esta especie de código de barras que nosotros podemos observar a través de la luz que nos indica la presencia de ciertos elementos químicos o moléculas. A veces observamos regiones tan ricas en composición química que tienen tantos elementos, tantas moléculas, que estas líneas están muy pegadas una a la otra. Entonces necesitamos un telescopio lo suficientemente poderoso para poder discernir estas distintas líneas. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el alcance que tengamos en astroquímica depende del poder del telescopio. ¿Y hace cuánto tiempo se hace astroquímica? Yo creo que eso igual es algo bastante novedoso para la Qué gente buena común y pregunta. corriente. El primer espectro del Sol, yo diría que ahí, eso marcó el inicio de la astroquímica. Cuando observamos el Sol, hicimos pasar la luz que nos llegaba del Sol por un espectrógrafo que, como te digo, separa los distintos tipos de luz al interior de este rayito de luz que nos llegó. Y cuando observamos eso, por allá a principios del 1900,
Ahí pudimos observar, por ejemplo, que el Sol no solamente tenía hidrógeno y helio, que son los elementos más abundantes, sino que además, por ejemplo, tenía sodio, o tenía carbono, o otros elementos, oxígeno, nitrógeno. Entonces, cuando logramos hacer eso, eso marcó el inicio de la astroquímica. Ya. Víctor pregunta, en comparación a la observación mediante luz visible y longitudes de ondas más pequeñas, ¿la observación mediante ondas de radio es más reciente? Eh, Mira, radioastronomía es una disciplina bastante antigua, pero no tan antigua como la astronomía óptica, la verdad. Cuando astronomía partió observando el tipo de luz que nuestros ojos humanos pueden ver. Partimos con telescopios que son básicamente lentes o espejos que solamente son capaces de procesar la luz visible. El origen de la radioastronomía eh, también data de por allá por 1920, 1940, por allá. Eh, y partió súper simple, eran telescopios muy rudimentarios. La gracia que tiene la radioastronomía es que a medida que observamos un tipo de luz de menor frecuencia, a medida que la longitud de onda es más grande, podemos observarlas en condiciones climáticas bien deplorables. Entonces, cuando observamos este tipo de luz, en la parte más extrema del espectro electromagnético, incluso se puede observar con lluvia, imagínate. Entonces, en un momento fue bastante fácil poder observar este tipo de luz, porque no teníamos la restricción del clima. El tipo de luz que nosotros observamos en ALMA, que es en el rango milimétrico y submilimétrico, sí requiere de un aire extremadamente seco, entonces no nos podemos dar ese lujo de poder observar con lluvia. Pero todo esto partió en las primeras décadas del siglo XX, sin duda. Ya. Carito Noran, buena pregunta. ¿Se puede complementar la astronomía y la geología para estudiar algo? ¿Un planeta, por ejemplo, de estructura, etcétera? Uy, sin duda, sin duda. Eh, una disciplina de mis favoritas cuando estaba en la universidad era astrobiología, porque era una rama de la astronomía sumamente interdisciplinaria. Y tuve clases de biología, de geología, eh, de astronomía planetaria, y todo eso se combinaba. Entonces, cuando por ejemplo, hablamos de posibilidad de vida en un planeta, hablamos de vida tal y como la conocemos. Y nuestro mejor ejemplo es nuestro planeta, la Tierra. La Tierra es un planeta rocoso. Entonces, cuando hablamos de posibilidad de vida, tratamos de buscar planetas que sean también rocosos. ¿Y qué tipo de superficie tienen? Por ejemplo, Marte es un planeta más bien desértico. Entonces, tratamos de estudiar su superficie como un desierto. Entonces, sin duda, todas las ramas en astrobiología, todas las ramas tienen algo que decir, importante. Ya, hay varias preguntas más. Héctor Ulloa pregunta, ¿cuáles son los objetos más lejanos que pueden ver con la configuración de las antenas? Bueno, la mayor configuración de las antenas, nuestro telescopio, tiene una capacidad de expandirse hasta unos 16 kilómetros de diámetro. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos separar nuestras antenas a una distancia máxima de unos 16 kilómetros. Esto es como tener un telescopio de este tamaño, de un diámetro de 16 kilómetros, nos permite, por ejemplo, poder observar con buena precisión un objeto del tamaño de una pelota de golf en la Luna. Ese es el poder que nos da. Con ALMA se ha observado tan lejos. Acá cuando hablamos de distancias muy grandes se vuelve complicado hablar en unidades, por ejemplo, de kilómetros, porque ya no tiene sentido. Hemos observado tan lejos y por ende tan en el pasado, como les expliqué en la presentación, que logramos observar una época en el pasado tan atrás
que marcaba aproximadamente el 4% de la edad del universo. Es decir, vimos tan en el pasado que logramos ver cómo era el universo cuando tenía un 4% de la edad que tiene ahora. Eso es extremadamente en el pasado y extremadamente lejos. Actualmente el universo se cree que tiene aproximadamente unos 13.500 millones de años. Entonces logramos ver a un 4% de esa edad, lo cual sin duda marcó un gran hito. Observamos una galaxia a esa distancia, incluso detectamos oxígeno en esa galaxia. Y sin duda fue algo muy emocionante en ese momento. No, qué increíble, o sea, un 4% es hace mucho, mucho tiempo. Sí. Ever pregunta, ¿por qué podemos ver discos protoplanetarios y no la nube de Oort? Sí, podemos ver la nube de Oort. O sea, sí es algo que se puede observar. Y también se pueden observar el disco protoplanetario. Lo que pasa es que se observan de distinta manera, dependiendo de lo que el científico quiera determinar. Generalmente cuando observamos discos protoplanetarios, queremos, ojalá, tratar de observar la formación in situ de planetas. Cuando les contaba que se veían como estos anillos alrededor de los discos protoplanetarios, como por ejemplo, acá, tratamos de observar estos anillos que son donde se están formando los planetas. ¿Ya? Cuando observamos nubes, perdón, no estamos abocados a estudiar la formación de planetas en sí, sino más bien estudiar las condiciones a partir de las cuales eventualmente se van a formar estrellas. Las estrellas nacen a partir de sobredensidades de gas al interior de una nube. Por ejemplo, si yo veo que acá hay una mayor concentración de gas que en la región aledaña, entonces en esta región de sobredensidad la gravedad va a empezar a actuar y va a empezar a formar estrellas. Va a empezar a acumular gas y material en este punto de sobredensidad, se va a ir acumulando, va a empezar a girar y va a formar una estrella. Eso es lo que estudiamos cuando solemos estudiar nubes moleculares. Ya. Nati Valdebenito pregunta, ¿han encontrado elementos químicos a través de espectroscopía que no hay en la Tierra? ¡Ay, qué buena pregunta! Eso sin duda es lo que todo el mundo quiere hacer. Tengo entendido que sí, que se han encontrado algunos elementos, pero es bien difícil, la verdad. La mayor cantidad de los elementos que conocemos se encuentran en la Tierra o incluso se han creado de manera sintética, pero sí, los elementos químicos se forman al interior de la estrella, ¿ya? A través de un proceso de fusión nuclear donde los átomos más pequeños, más simples, como el hidrógeno y el helio, van acumulando, sumando neutrones y se vuelven más pesados y forman elementos más pesados en la tabla periódica. Los elementos más difíciles que se han logrado encontrar han sido producto de explosiones de supernova. Y eso sí se ha observado. Elementos súper pesados e incluso radioactivos, que no es fácil de encontrar en la Tierra, sí se han observado en explosiones de supernova. Esto es cuando una estrella, mucho más grande que nuestro Sol, llega al final de su vida y explota. Esa explosión genera una reacción nuclear que, como producto, genera estos elementos químicos muy, muy pesados y bien radioactivos. Ya. Víctor Paredes pregunta, ¿qué es lo más extraño que han detectado las antenas? Uy.
Qué buena pregunta. Em, Mira, voy a hablar de la experiencia de cuando yo estaba observando. eh, sí, nos tocó una vez, me acuerdo, observar un cometa. Era un proyecto súper interesante, no puedo dar detalles del mismo, pero era un proyecto que quería observar un cometa cuando pasara por el frente de una estrella muy lejana y muy brillante, hiciera un eclipse a esta estrella. Que nos pidieron grabar justo el momento del eclipse. Y cuando tomamos los datos, después los observamos, pero muy preliminarmente, yo no vi los resultados finales. Vimos la curva de luz, es decir, nosotros observamos la estrella, nos llega una luz constante, y cuando pasa el cometa frente a la estrella, la tapa, la eclipsa, entonces la cantidad de luz que nos llega de la estrella disminuye por un momento, por un periodo, y luego sube de nuevo. Y cuando hicimos esta curva de luz, que al momento del eclipse baja y luego cuando el eclipse termina, la curva de luz sube de nuevo, sí había como un pic al medio de luz y era súper raro, era como si el cometa hubiese tenido un agujero al medio. En ese momento me acuerdo que no tuvimos una mejor explicación para eso, lo cual era súper interesante porque el proyecto buscaba estudiar la forma del cometa. Y no sé si tenía un agujero negro, pero sí tenía una forma muy extraña que hizo que desde el ángulo de visión que nosotros lo veíamos, sí parecía que tenía como un surco muy grande o una especie de agujero. Ya, Luis Curilaf pregunta, ¿nosotros como región de la Araucanía tenemos capacidad de aprovechar las estrellas o es muy húmedo? Lo pregunto desde un punto de vista del turismo y con el eventual eclipse que vamos a tener este año. Sin duda ustedes son afortunados porque van a poder ver el eclipse, sí. Sí, lamentablemente la región de la Araucanía tiene un cielo bastante húmedo para hacer ciencia. Desde un punto de vista turístico, diría que el mayor problema no es la humedad del aire, sino la cantidad de noches despejadas que tengan. Yo entiendo que ustedes pasan muchas noches con el cielo nublado. Ahí ya tienen el primer problema. Entonces, desde ese punto de vista, sí sería un poco difícil poder hacer una especie de programa o un calendario de noches en el cual puedan observar y que a cruzar los dedos que esa noche sí sean despejadas. Sí, ese es un problema y por eso también el norte de Chile es tan apetecido por las noches despejadas. Sí, Francisco sí. Valenzuela pregunta, ¿cómo afecta la velocidad de la rotación de la Tierra a las capturas que realiza ALMA? Oh, qué buena pregunta. De hecho, más que afectarnos, nosotros utilizamos ese factor a nuestro favor. En interferometría, como les contaba, las antenas están separadas unas de otras. Cuando hacemos interferometría de línea de base muy larga, es decir, cuando la antena está muy, muy separada, como por ejemplo cuando lo hicimos para obtener la imagen del agujero negro, también hacemos uso de la rotación de la Tierra y, y complementamos esto con nuestros datos para obtener una imagen más completa. Es decir, porque mientras una antena está observando algo y la otra está acá, a medida que se va rotando la Tierra, las antenas también van moviendo y van adquiriendo otro tipo de información. Nosotros utilizamos el movimiento de la Tierra para complementar nuestras imágenes. Sí. Ya. Víctor tiene otra pregunta. ¿La radiación de fondo cósmico es un ejemplo de lo que se puede conseguir mediante radioastronomía o es algo que se logró con otras longitudes de onda? Oh, qué buena pregunta. Eh, sí, sí. Radiación de fondo cósmico se obtuvo gracias a la radioastronomía. Lo que pasa es que radioastronomía es una disciplina que abarca más de un tipo de longitud de onda, es como una especie de rango.
la radiación de fondo cósmico se observa una cierta longitud de onda bien específica, pero está dentro de la radioastronomía. Y sin duda este tipo de radiación marcó un antes y un después en radioastronomía porque por primera vez nos mostró una especie de imagen o una huella digital del momento preciso a partir del cual el universo se hizo realmente visible. Cuando el universo se originó, a partir del Big Bang, este puntito, que era extremadamente denso y de repente explotó, pasó un tiempo en el cual todavía toda esta región, todo este espacio, era muy, muy denso. O sea, todos los átomos que conocemos estaban acumulados en una región muy pequeña. Tanto sí, los átomos estaban tan unidos, o sea, tan cerca unos de otros, que los fotones no eran capaces de caminar libremente por el espacio. Por ende, la luz no podía viajar. Por ende, el universo no era visible, no era transparente. Era denso, ópticamente denso. Cuando pasaron aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, la temperatura y la densidad habían bajado lo suficiente como para que los fotones pudieran por fin hacerse paso entre los átomos y poder viajar. Ese fue el primer momento en el cual la luz pudo viajar en un universo visible, un universo ópticamente visible. Y eso marcó la radiación de fondo cósmico. Y cuando vemos una imagen de radiación de fondo cósmico, lo que estamos viendo es eso, es el momento preciso en el cual el universo se hizo transparente para el viaje de la luz. Tenemos muchas preguntas, Celia. Ay, qué bueno. Sí, Ustedes me dicen, yo estoy acá hasta que ustedes me digan. sí, vamos, yo creo que vamos a hacer un par más y ya después igual las podemos dejar por interno y las puedes responder cuando puedas también para no cansarte tanto. Tenemos una pregunta desde Barcelona, más internacional. Wow. ¿Qué observaríamos en el cielo cuando Betelgeuse muera? Qué buena pregunta. Yo estaba esperando que alguien me preguntara sobre Betelgeuse. Es sin duda todo un evento. De hecho, les puedo contar que cuando tuvimos que tomar la difícil decisión de no solamente apagar ALMA, sino todos los telescopios en Chile por culpa del COVID, una de las primeras cosas que nos preguntamos, ¿qué pasa si la estrella explota y nosotros tenemos los telescopios apagados? Para que se hagan una idea, si esta estrella realmente explota y ocurre en una época del año en la cual esta estrella está arriba en el cielo durante la noche, nosotros la veríamos como del tamaño de la luna llena. Sería como ver una segunda luna llena en el cielo. Así de impresionante sería. Ahora, esto puede pasar ahora o puede pasar en 100 años más o incluso más. No tenemos cómo saber. Como que todas las alertas se encendieron cuando de repente nos dimos cuenta al mirar el cielo a ojo desnudo, los que conocemos la estrella, de repente vimos que estaba mucho menos brillante de lo que solía estar. Entonces todos pensamos, churra, está apagándose, querrá decir que luego viene un evento de explosión, como que se contrae y luego explota. Hay gente que cree que no, que simplemente por un motivo de su composición interna, por un proceso físico interno de la estrella, simplemente bajó su luz, pero luego va a volver. Estamos como todos pendientes de eso, pero realmente si ocurre dentro de nuestras vidas va a ser el evento del siglo. O sea, poder ver una estrella tan brillante como la luna llena en el cielo, sin duda que de eso nos vamos a acordar toda nuestra vida. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿los gases de invernadero acumulados en la atmósfera afectan en la visibilidad del telescopio ALMA? Aparte del cambio climático que estos puedan generar. Qué buena pregunta. O sea, la contaminación en general, sin duda, que afecta a nuestras observaciones, sí. Cuando tenemos partículas pesadas en el aire, como partículas de polvo, de monóxido de carbono o dióxido de carbono en el aire, sin duda que eso afecta a nuestras observaciones porque nosotros necesitamos que la atmósfera sea lo más
limpia posible. Es por eso que los telescopios generalmente están en la cima de montañas, para tratar de evitar la contaminación que está por sobre las ciudades, que es una contaminación que se encuentra a baja altura, siempre está como a la altura del aire que respiramos. Por eso la gran mayoría de telescopios están a gran altura. ALMA se encuentra a 5.000 metros de altura, ¿ya? Es uno de los telescopios más a mayor altura geográfica del mundo, quizás el que está a mayor altura geográfica. Entonces, uno de los motivos por el cual buscamos estos lugares, estos sitios, es justamente para evitar contaminación. Ya. Yo creo que vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a terminar. Bueno. Celia, ¿cuál crees tú que ha sido el descubrimiento más importante que ha hecho ALMA? Hay hartos candidatos favoritos. ALMA sin duda marcó un antes y un después en cuanto a la calidad de imágenes que se obtuvieron específicamente en discos protoplanetarios. Antes de ALMA nunca habíamos tenido imágenes de discos protoplanetarios con una resolución angular tan delicada que pudiéramos ver los anillos a su interior dentro de los cuales se están formando planetas. Eso antes no se había logrado. Ahora, si ustedes me preguntan un favorito personal, yo creo que el mayor logro que hemos tenido como observatorio fue sin duda haber sido parte de la imagen del agujero negro el año pasado de M33. Porque por décadas habíamos querido realmente observar el horizonte de evento de un agujero negro. Los agujeros negros por muchos años, fueron solo teorías. No podíamos observarlos directamente. No sabíamos muy bien qué pasaba, sabíamos que las estrellas que estaban relativamente cercanas a ellas sí tenían órbitas que se habían perturbado, algo pasaba por ahí, pero nunca habíamos logrado una imagen directa de un agujero negro. Y eso para mí sí marcó un antes y un después en la historia del observatorio. Bueno, y además fue una de las imágenes más impactantes del año pasado también. Sí. Ya. Marcelo Salazar va a ser la última pregunta. Que dice, ¿en cuáles bandas de frecuencias opera ALMA y para qué se usa cada una? Qué buena pregunta. ALMA fue diseñado para trabajar con 10 bandas distintas de frecuencia. Todavía no las tenemos todas, pero estamos cerca, nos faltan poquitas. Prontamente vamos a recibir bandas 1 y 2 que nos estaban faltando. Y como bien dices, cada banda tiene un objetivo particular. Las bandas más bajas, las bandas 1, 2 y 3, observan un tipo de frecuencia más bajo, ¿ya? Aquí se puede observar, por ejemplo, monóxido de carbono en la banda 3, que es una de las moléculas más comunes en nuestro universo, aparte de, más allá del H2, el hidrógeno molecular. Y las bandas más altas, 8, 9 y 10, observan frecuencias más altas y por ende también emisiones más complejas y moléculas también más complejas. Entonces, observar, por ejemplo, banda 10 y tratar de detectar la presencia de una molécula es algo súper difícil, pero si se logra hacer, es muy importante porque es un indicio de la capacidad de química molecular compleja que pueda tener esa región que estamos observando y que, quién sabe, podría dar paso a un tipo de molécula orgánica como lo sería posibilidad de vida en esa región. La diferencia entre las bandas es que básicamente las bandas más bajas de menor frecuencia son más fáciles de observar en cuanto a condiciones climáticas, no requiere que el ambiente sea tan seco. En cambio, las bandas altas de alta frecuencia sí requieren que el ambiente sea lo más seco posible. Es por eso que ALMA está en el desierto más seco del mundo.
para poder observar justamente estas bandas, que son muy difíciles de observar, pero que si se logra, entregan resultados muy ricos y muy importantes para la comunidad. Muchas gracias, Celia, por responder tantas preguntas. Pedimos disculpas también que no podamos responderlas todas, pero llegaron muchas, muchas Sí, pucha. preguntas. Recordarles a todos que este ciclo de charlas, toda la información la pueden encontrar en nuestra página web, que es eclipse2020.ufro.cl. También tenemos nuestras redes sociales, que es este Facebook, que es Eclipse 2020 UFRO, y el Instagram, que tiene el mismo nombre. De nuevo, muchas, muchas gracias, Celia. Fuiste la primera mujer también que participó de este ciclo, así Oh. que sí, eso está muy bien también. Así que esperamos que nos sigan acompañando en las charlas futuras, que Celia también nos pueda acompañar más adelante en algunas presenciales que tengamos. Así que los esperamos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias a todos por la invitación y por escuchar tanto rato y por las preguntas, estaban todas súper buenas. Chao. Nos vemos. Chao.